La muñeca de alfileres. Un grupo de niños y niñas disfrutaban del receso en su salón de clases. Habían tenido la mala fortuna de que hubiera llovido toda la mañana, por lo que tuvieron que quedarse en el salón. Mientras que unos improvisaban un futbolito con una bola de papel, otros aprovechaban para realizar juegos en sus cuadernos. ¡Qué aburrido! No hay nada que hacer. Luis le dijo esto a su grupo de amigos. A diferencia del resto, estos no sabían qué hacer, y todavía tenían 20 minutos más de receso. ¿Quieren contar historias de terror? El grupo de amigos se quedó callado ante la propuesta de Abigail. Luis miró esto con interés. El clima se prestaba para contar un par de historias. Además, parecía que en cualquier momento empezaría a tronar, lo que hacía más interesante la propuesta. Muy bien, Abigail, cuéntanos una historia. Los 5 amigos formaron un círculo con sus mesabancos y se hicieron a un rincón, esto para no ser molestados por el resto del salón. Tengo una nueva historia, la escuché de mi hermana, ella está en el turno de la tarde, se le escuchó decir a una conserje. Trata sobre una muñeca maldita, la llaman, la muñeca de alfileres. Sus compañeros sonrieron al escuchar el título de la historia. Notaron que a pesar de sus intentos de pasar desapercibidos, todo el salón había notado su pequeña reunión, volviéndose el centro de atención, cosa que agradó a Abigail. Cuentan que durante la tarde, en la bodega de conserjería, un grupo de niños comían su lonche afuera de esta. De pronto, un extraño sonido vino del interior de la bodega. En un principio, no le tomaron importancia, pero al escuchar un ruido diferente, los obligó a inspeccionar. Era como si alguien los estuviera llamando del interior. A pesar de que este tenía unas gruesas cortinas, pudieron ver el interior a través de un pequeño hueco que había en una de las cortinas. Dentro, vieron todo tipo de cosas, como mesabancos, escritorios, pizarrones, equipo de limpieza, etc. Pero lo que más les llamó la atención fue una especie de muñeca. Esta estaba sentada sobre un mesabanco, como si de un alumno más se tratara. Notaron que había algo extraño en la muñeca, había unas cosas pequeñas que le salían de la cabeza, no pudieron distinguir qué era, pero al observar con mucha atención, notaron que la muñeca empezaba a moverse y, de la nada, ésta los miró y les sonrió. Abigail terminó la historia con un grito, mismo que fue replicado por todo el salón. Ja 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 ja, vamos, es solo una historia, seguramente mi hermana me la contó para asustarme. Yo he pasado por ese lugar muchas veces, pero nunca ha pasado nada. Todo el salón se mantuvo callado y volvieron a sus actividades, dejando al grupo de Abigail solo. ¿Es cierto lo que contaste?, preguntó Luis, quien era el líder del grupo. Abigail lo miró interesado, por lo que se acercó más a él. Según mi hermana, sí, pero no sería la primera vez que me miente. ¿Por qué estás tan interesado? Llámalo simple curiosidad, no tengo nada que hacer, podría ser divertido, ¿no crees? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Abigail se dirigió al resto de su grupo, formado por Antonio, Perla y Paco. Estos no parecían muy interesados, pero tampoco dijeron que no. Vamos, dijo Paco, hablando por el resto. Muy bien, vayamos a la hora de la salida, comprobemos si realmente hay una muñeca dentro, celebró Luis. Una vez acordado su plan, disfrutaron hablando de cosas random, hasta que el receso terminó y las clases continuaron. Al tocar el timbre de la salida, todo el alumnado empezó a salir, a excepción del grupo de Luis. Al ver que ya gran parte del alumnado había salido, y que los maestros se habían encerrado en la sala de maestros, Luis y su grupo se acercó a la bodega de intendencia. Tal y como Abigail había contado en su historia, lo único que permitía ver el interior de la bodega, era un pequeño hueco en una ventana. No se ve nada, Abigail. Luis no ocultó su molestia. Por más que intentaba ver por el hueco, no se veía nada, esto a causa de todo el polvo que había en la bodega. No queda de otra, habrá que esperar a que alguien venga y la abra. No puede estar siempre cerrada,
¿no? Nadie respondió, aunque por sus caras, Lucy sabía que ya se querían ir para sus casas. Muy bien, vámonos antes de que vuelva a llover. Desanimados, el grupo salió de la escuela, aunque Luis no se había rendido todavía. Al separarse de su grupo, corrió de regreso a la escuela, entró por un hoyo en la cerca y procuró no ser visto por el alumnado de la tarde, cuya hora de entrada se acercaba. Sus ojos brillaron al ver que el salón de bodega estaba abierto. «Perfecto», dijo al ver salir a uno de los conserjes cargando un mesabanco. «Es ahora o nunca, Luis». Luis volteó, asustado, al escuchar a alguien a su espalda. Se encontró con Abigail. Esta solo sonrió como muestra de disfrute, producto de haberle sacado un pequeño susto. «¿Qué haces aquí, Abigail?» «Te vi regresando, así que te seguí. Yo también quiero saber si hay una muñeca o no. Vamos antes de que vuelva el conserje». Concordando con ella, ambos corrieron hacia la bodega. Se aseguraron que no viniera nadie y cerraron la puerta para que nadie los viera dentro. «Hay demasiado polvo», señaló Abigail, quien al mover un mesabanco levantó una nube de polvo que entró en su boca. «¿Dónde está la maldita muñeca?» Abigail puso mala cara a Luis. «¿Qué me preguntas a mí? Yo solo sé lo que mi hermana me contó, de seguro me mintió. Vámonos de aquí, antes de que nos regañen». Luis se molestó todavía más, habían perdido parte de la tarde en vano. «Vamos». Ambos niños se quedaron en blanco. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe, dejándolos encerrados. Abigail intentó abrir la puerta a la fuerza, pero esta parecía atascada con algo. «No se abre, Luis, ¿qué vamos a hacer?» Luis tomó vuelo y corrió hacia la puerta, la golpeó con todas sus fuerzas, pero esta no se abrió. Lo único que había conseguido fue lastimarse el hombro. «Maldita sea, ¿por qué no se abre?» «Hay que gritar, Luis. No seas tonta, nos va a reportar por entrar aquí sin permiso». «¿Y qué hacemos, idiota? ¿Cómo vamos a salir de aquí?» «Alguien tendrá que abrirnos, una vez que lo hagan saldremos corriendo». Abigail lo golpeó en el hombro, haciéndole gritar de dolor. «Yo no me quiero quedar aquí encerrada contigo. No tienes que golpearme, yo no tengo la...». Luis se detuvo, viendo a Abigail, notó que había algo detrás de ella, algo sobre un mesabanco, algo que era imposible que no lo hubieran podido ver al entrar. «Mira eso, Abigail». Señalando hacia un mesabanco, Luis sintió como si la vida se le escapara del cuerpo. Abigail volteó para ver a lo que se refería. La niña se fue de espaldas, al ver sentada a una muñeca, era tal cual se la había descrito su hermana. Era una muñeca pelona, con un mameluco color azul celeste. Al tenerla cerca, vieron como su cabeza estaba llena de alfileres, dándole un aspecto aterrador. «Eso no estaba ahí antes, yo revisé bien». Luis concordó con ella, no era que estuviera escondida, simplemente, era como si siempre hubiera estado ahí. Los dos niños se colocaron frente a la puerta, presos del miedo que sentían, empujaron y gritaron para que alguien los escuchara. «¡Auxilio! ¡Oh! ¡Sáquennos de aquí!». Por más que gritaban, nadie les respondía, ambos estaban al borde de las lágrimas, ni siquiera podía voltear a ver a la muñeca, ya que temían que ésta se moviera. «¿Quieren jugar conmigo?». Luis y Abigail dejaron de hacer ruido, ambos se miraron el uno al otro, verificando si es que alguno había sido el que había hecho esa pregunta. «¿Fuiste tú, Abby?». «No, no fui yo». Ambos empezaron a voltear hacia donde estaba la muñeca. Abigail abrazó a Luis, quien en su vida había estado tan asustado. Observaron a la muñeca sentada en el mesabanco, esta parecía mirarlos fijamente a través de sus ojos de plástico. Luis sintió una enorme necesidad de correr y patear la muñeca, pero era más su miedo que su valentía. Por si fuera poco, sintió como las uñas de Abigail se enterraban en su brazo,
señal de que la niña estaba tan o más asustada que él. Vamos a jugar. Escucharon cómo la muñeca hablaba, moviendo sus labios como si de una persona real se tratara. El pánico en ambos llegó al extremo de perder la conciencia. Al siguiente día, tanto Luis como Abigail fueron los protagonistas de su propia historia. Los alumnos no dejaban de contar la historia de la muñeca de alfileres y los dos niños que habían quedado atrapados en el salón bodega. ¿Escuchaste la historia de los dos niños? No, ¿qué niños? Dicen que dos niños se metieron a la bodega que se encuentra al lado del baño de maestros. Según me dijeron, estaban teniendo una cita y se les hizo un buen lugar para comer, pero entonces, la puerta de la bodega se cerró con ellos adentro. Dicen que estuvieron ahí hasta la hora del receso de los alumnos de la tarde. Para ese entonces, ya habían llegado sus papás en su búsqueda. Al no haber llegado a casa los buscaron en la escuela. Alguien dijo haber oído gritos en la bodega, pero no quiso revisar por la leyenda de la muñeca de alfileres. Cuando abrieron la bodega encontraron a los dos niños dormidos con una extraña muñeca en sus manos. Cada uno sostenía una mano de la muñeca como si ésta fuera su hija. Los niños quedaron locos y tuvieron que encerrarlos en el manicomio. ¿Esa historia es cierta o la estás inventando? Es cierta, se la contó un amigo de mi hermano y él me la contó a mí. ¿Quieres comprobar si es cierta la historia de la muñeca? El niño a su lado lucía asustado, pero su curiosidad fue más grande por lo que asintió a la propuesta de su amigo. Vamos. Al ver la bodega abierta, aprovecharon para entrar siendo encerrados al instante. ¿Quieren jugar conmigo?